Y quisiera que vayamos al Evangelio según Marcos. Y vamos a tomar el capítulo 6 del Evangelio según Marcos, para que la palabra del Señor, amados hermanos, vuelva a recordarnos qué es lo que impide que Dios obre entre nosotros y qué es lo que hace posible que Dios camine y obre entre nosotros. Marcos capítulo 6. Y podamos pedirle a Dios con toda el alma nuestra que no seamos privados de lo que hace posible que Dios obre entre nosotros. Marcos capítulo 6. Leemos a partir del versículo 1, hermanos. ¿Estamos, iglesia? Salió Jesús de allí y fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿De dónde sacó tales cosas? Decían maravillados muchos de los que le oían. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Por tanto, Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerle las manos. Y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Padre, lo que detiene que tu mano realice entre nosotros cosas grandes es la incredulidad que puede anidarse en el corazón nuestro. Padre, queremos pedirte esta mañana que puedas ayudarnos a entender, a comprender esta palabra. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que no nos prives de la claridad de tu voz, que no nos niegues tu mensaje a nuestra vida. Espíritu Santo, provéenos un corazón capaz de entender tu revelación, para que mediante esa comprensión podamos alcanzar a ver cosas grandes y maravillosas entre nosotros, y que no nos privemos a la limitación de nuestras mentes y recursos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, hermanitos. Pocas veces se dirá en el Evangelio que Jesús queda maravillado de algo. Pocas veces se dirá en la Escritura que Dios queda impactado o sorprendido por algo que los hombres hacen. Y dentro de esas, diríamos, pocas veces que el Evangelio nos declara que Jesús queda maravillado ante algo, es lo que el versículo 6 nos narra en esta mañana. Cómo Jesús queda impactado. Hubo personas que impactaron a Jesús
Unos a causa de su fe, otros a causa de su incredulidad. En el caso, por ejemplo, de aquel centurión romano que llega donde Jesús para interceder por su siervo, y cuando Jesús va caminando para la casa de él, aquel hombre le dice: no vayas a mi casa, no soy digno que entres ahí. Yo soy hombre bajo autoridad, solo di la palabra. Y se encarga del evangelio de declarar que quedó impresionado Jesús a causa de la fe de ese hombre. También se nos habla de aquella mujer sirofenicia, que no obstante en 3 ocasiones Jesús le priva de escuchar la necesidad que ella tenía. Aquella mujer insiste una y otra vez. Y al final vuelve a Jesús a decir que quedaba impresionado por la fe de esa mujer. Pero no solamente nuestra fe puede impresionar a Dios, también nuestra incredulidad, también nuestra falta de fe, cuando hemos perdido la perspectiva de la fe. El Dios de la Biblia, amados hermanos, es un Dios que se mueve en la perspectiva de la fe. No hay otra manera por la que Dios se mueva, no hay. Si no aprendemos a entender cómo es que Dios se mueve, no tendremos la capacidad de movernos junto a Dios. Por eso dirá Hebreos, acompáñenme a Hebreos. Hebreos capítulo 11. Si logramos entender la dinámica de la fe y pedirle a Dios que nos mantenga en esa línea y que no crucemos la frontera de la incredulidad, vamos a poder, hermanos, ver cosas que todavía no hemos visto. Hebreos capítulo 11, dice la Biblia: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera. Es la certeza de lo que no se ve. Y dice: gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Dice la Reina Valera, gracias a ella, dice, ¿qué dice? El versículo 2. ¿Alcanzaron qué? Buen testimonio. Fueron aprobados. Gracias a ella fueron aprobados los hombres de la Biblia, las mujeres de la Biblia. Diríamos entonces que la calificación que Dios da a nuestra vida tiene que ver conforme a la medida de nuestra fe. Si Dios aprueba o desaprueba nuestra vida, tiene que ver con una tan sola cualidad. Por eso esta mañana, amados hermanos, no quisiera que nos fuéramos de este lugar sin pedirle a Dios con ansiedad, como le dijeron aquellos: Señor, aumentanos la fe. Yo creo, amados hermanos, que no nos deberíamos ir de este lugar sin pedirle a Dios que nos haga caminar en la perspectiva de la fe. Porque como ya veremos en Marcos, es tan fácil caer en la perspectiva de la racionalidad. Es tan fácil caer en la perspectiva de la materialidad. Es tan fácil caer en lo que los ojos ven, en lo que el corazón siente, y no caminar en la fe que propone la palabra. Hebreos dice que por ella alcanzaron buen testimonio. La NBI dice: fueron aprobados los antiguos. Es decir, cuando Dios valora la vida de los hombres que caminaron con Él, Él no valoró ni su riqueza, no valoró ni su aspecto físico, no valoró sus nexos familiares o de amigos. Cuando Dios valoró la vida de Moisés, de Abraham, de David, lo
Lo que él valoró fue el nivel de fe que existía en ellos. Cuando Dios quiere valorar la grandeza de alguien, lo mide de acuerdo a su fe. Cuando Dios quiere valorar la espiritualidad de alguien, ¿qué es lo que mira? La fe. Cuando Dios quiere valorar la grandeza de una persona en su obra, ¿qué es lo que Él pone como una vara de medir? La fe. ¿Qué tanto camina regido por la perspectiva de la fe y qué tanto camina regido por la perspectiva de la materialidad o de la razón? ¿Qué tanto es verdaderamente la fe lo que nos mueve? ¿Qué tanto caminamos por la fe o por vista? Que son para el apóstol Pablo las dos maneras de caminar en la vida. Él dice camino por la fe y no por la vista. Cuando Pablo habla acerca de la vista, dice, se refiere pues a la perspectiva humana que tenemos de las cosas. Acerca de la realidad que vivimos, de lo que nos rodea, hay dos maneras. Caminar por vista, caminar por la fe. Caminar por vista y caminar por la fe. Caminar por vista es caminar de acuerdo a los cálculos. Caminar por la vista es caminar sobre la línea de lo que lo que se ve en administración le plantean o le diseñan. Haga una evaluación de lo que tiene y de acuerdo a lo que tiene, proyéctese. Eso es caminar por vista. Caminar por vista significa que de acuerdo a lo que tengo, a lo que soy, a lo que puedo, así voy a realizar metas, objetivos, esfuerzos. Pero caminar por la fe es otra cosa. Caminar por la fe, lo primero que valoramos no es lo que tengo, no es lo que puedo. La fe no se pregunta con qué cuento. La fe se pregunta, ¿qué quiere Dios de mí? La fe se pregunta, ¿qué quiere Dios que yo haga? ¿Qué es lo que Dios me está pidiendo? ¿Hacia dónde Dios me está enviando? La fe es que habiendo recibido de Dios una palabra, yo le apuesto mi vida a esa palabra, aunque en la vista mi razón pueda decirme, estás tomando un riesgo terrible, estás arriesgando todo y no tenés garantía de nada. Y es que ese es el asunto. Por eso dice Hebreos, la fe es la garantía de lo que se espera. ¿Qué garantía tenés, Abraham, que estás emprendiendo un camino que te va a dar una tierra, como vos decís? ¿Cuál es tu garantía? Y claro, vivimos en un mundo que nos pide garantías. Y solo sobre garantías damos pasos, tomamos decisiones. El asunto es que en el campo de lo divino, en el campo de lo espiritual, la garantía que tenemos es la fe. Esa convicción con la que respondo a la palabra de Dios. Dios me ha dicho algo, Dios me ha pedido algo, Dios me ha llamado a algo. Y solo tengo una cosa, la convicción profunda que hacer lo que Dios me ha pedido va a traer consecuencias de bendición a mi vida. ¿Y cuál es tu garantía? La garantía es mi convicción. La garantía es mi aferramiento a lo que Dios quiere de mí. Y ese aferramiento a lo que Dios quiere de mí es lo que traerá aprobación a mi vida. Abraham fue aprobado por la fe. Noé aprobado por la fe. Y es lo que todo el capítulo 11 quiere decir. Mire, versículo 3. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. De modo que lo visible
no provino de lo que se ve. Quiero que me capte eso. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. Pero quiero que vea esta lógica. Léame el versículo 3, alguien que tenga la Reina Valera, hermanitos. ¿Está oyendo eso, hermanito? Oiga bien la lógica con la que Dios opera. ¿De dónde sale lo que se ve? Lo visible, ¿de dónde sale? De lo invisible. Explíqueme eso. ¿Cómo lo visible, lo que se ve, sale de lo que no se ve? Alguien dirá, eso no existe. Nada sale de la nada. Y puede ser cierto que nada sale de la nada. Pero en el caso de la fe no es que nada sale de la nada, no. Lo que quiere decir es que hay cosas visibles y hay cosas invisibles. Hay cosas que se ven y cosas que no se ven. El asunto es este. ¿Cómo yo puedo ver lo que no se ve? ¿Cómo puedo yo declarar en el mundo de lo visible algo que no hay manera que sea visible porque pertenece a lo invisible? Estamos hablando de las dos perspectivas. El mundo de lo visible, caminar por vista. El mundo de lo invisible, caminar por la fe. Los ojos, todos los sentidos que nos ayudan a captar el contexto que vivimos, es el mundo de la visión, el mundo de la vista. Todos los sentidos que tenemos para captar lo que nos rodea. Pero la fe es lo que nos vincula a ese mundo que no es sensorial. La fe es lo que nos conecta a ese mundo de lo que es invisible, pero no porque no exista. No es invisible porque sea nada. No es invisible porque no está. Es invisible porque para poder captarlo hay que tener una cierta realidad en nuestra vida que no viene con la naturaleza, a lo que hay que apoderarnos para poder captar el mundo de lo invisible. Y eso es lo que va a llamar la Biblia la fe. Cuando yo nazco, no nazco con fe. Cuando nacemos con los sentidos, la vista, el oído, el tacto, el gusto, la respiración, el olfato. Y a través de los sentidos vamos captando el mundo visible. A través de los sentidos percibimos y nos movemos en el mundo de lo visible. Tomamos decisiones, caminos, emprendemos tareas, proyectos, relaciones a partir de lo que percibimos. Hacemos nuestros cálculos, hacemos nuestras valoraciones, vemos entradas, salidas. Pero de repente aparece en nuestra vida una intervención divina. Dios quiere intervenir en ese mundo de lo visible. El Dios de la Biblia quiere intervenir en nuestra historia. Dios quiere dejarse sentir entre nosotros. Dios quiere que en ese mundo de lo visible experimentemos cosas sorprendentes. Dios quiere que en ese mundo en el que vivimos encerrados por lo que captamos, Dios quiere que en esa realidad humana, a veces encajonada, a veces tediosa, cíclica, experimentemos una vivencia especial. Dios quiere que en medio de las contradicciones que vivimos en el mundo de nuestra materialidad, en el mundo de la visibilidad, Dios quiere darnos experiencias que lleven nuestra existencia a un nivel
que ni siquiera hemos imaginado. En medio de esa, diríamos, rutina de la existencia de lo visible, Dios quiere intervenir en nuestra vida para que experimentemos realidades que elevan nuestra vida a una plenitud, a un sentido, a un significado que jamás habíamos imaginado. Pero resulta que, para que en ese mundo de lo visible, para que en ese mundo de la materialidad podamos tener una experiencia sublime que nos permita alcanzar una plenitud de existencia, que la anhelamos pero ni siquiera la imaginamos, para que podamos entrar allí en una plenitud en ese mundo de la existencia humana, requerimos que algo que no sea visible entre en la escena. Quisiera explicar más esto, hermanos, porque si logramos comprender esto, vamos a saberle pedir a Dios en esta hora una palabra, una oración, una súplica. Fíjense bien esto. El mundo visible tiene ya sus leyes, sus reglas. Todo camina de acuerdo a la materialidad. Hay leyes físicas, hay leyes de la economía, hay leyes de las relaciones, hay normativas, hay un mundo físico regido allí. Y a veces ese mundo físico se vuelve tedioso, cíclico. Responde a causas, efectos. Ese mundo se vuelve encerrado. ¿Sabe qué es lo que termina diciendo un hombre que vive en ese mundo? Termina diciendo lo que dice Eclesiastés: vanidades, vanidades. Todo es vanidad. La experiencia de nuestra materialidad, de vivir en ese mundo encerrado, termina a veces al hombre frustrándolo. Y el hombre a veces le pierde sentido a la vida, le pierde sentido a la existencia. Cuando todo lo que es visible, cuando podemos vivir, disfrutar, tener, gozar en ese mundo visible. Usted puede decir: yo quisiera disfrutar de tal cosa. Un día lo puede hacer, pero después de eso, ¿qué? Usted puede decir: yo quisiera tal carro. Un día lo puede tener, pero después de eso, ¿qué? Quisiera una casa de esta y esta manera. Un día la va a tener, pero ¿y después qué? Todo lo que usted en el mundo visible va obteniendo, va adquiriendo, mientras lo adquiere, le pierde sentido y gusto. Si no, mire toda la gente que es millonaria y tiene acceso a tantas riquezas. Mire usted, tienen, pero no sienten la alegría de vivir. Y compran una cosa y compran otra y se llenan de un carro, de un rancho en la playa. Pero como personas no logran experimentar una alegría, una plenitud. Y tienen tantas cosas y andan queriendo probar nuevas realidades. El mundo de lo visible se agota. El mundo de lo visible los cansa. Usted puede llegar a decir: ay, yo quiero mi carro, y vive 3 años luchando: ay, ya, pronto mi carro. Y le voy a decir algo: va a tener su carro, ¿y después qué? Yo lucho por una casa, y va a tener su casa, ¿y después qué? Yo quiero un rancho. Y le digo: puede trabajar duro y tendrá un rancho. ¿Y después qué? Porque la mera adquisición de bienes en el mundo de lo visible no me da plenitud de vida. ¿Me están oyendo, hermanos? Ay, que ya me quiero casar. Qué alegría, me voy a casar. Y se va a casar, ¿y después qué? Vaya, y a los 2 años, la gran chile de casarse, ¿cuál era? Hasta que me van a decir: ay, ya no me gusta este hombre.
ay, esta mujer ya me está cayendo mal. Pues sí, ¿y cuál era la gana de casarse? Cuando nos movemos en el mundo de lo visible, y usted piensa que llenándose de las cosas que hay en el mundo de lo visible, su vida va a adquirir sentido y significado y valor, va a descubrir como el predicador de Eclesiastés: vanidad de vanidades, toda vanidad. La única manera, amados hermanos, de poder experimentar una plenitud auténtica en el mundo de lo visible es que lo invisible me encuentre, es que lo invisible me llene, es que lo invisible me lleve a un nivel de existencia que yo ni siquiera había imaginado. Pero claro, ¿cómo hago para pasar al mundo de lo invisible? Y eso es lo que hace la fe. La fe es lo que nos permite entrar a un mundo desconocido, a un mundo de aparentes riesgos, a un mundo de aparentes sinsentido, a un mundo en el que yo estoy apostando la vida a un proyecto, a una realidad que realmente en mis cálculos no tiene sentido. Por eso dice, de tal manera que lo visible no provino de lo que se ve, porque es lo que nosotros vemos o esperamos en la lógica de ver. Para déjame ver dónde está. Ah, de esto va a venir esto. Pero de repente, ¿y de dónde vas a sacar esto? Por eso el autor comienza a hablar de una serie de personajes en la Biblia que se movieron sobre la base de la fe y no sobre la base de la vista. Dice, versículo 7, por ejemplo: por la fe Noé, y diga esto, advertido sobre cosas que aún no se veían, un día Noé recibió una palabra tocante a cosas que no se veían. Él recibe una palabra de Dios sobre algo que no se veía. Pero ¿qué tuvo este hombre para poder aferrarse a eso que Dios le dijo que existía, pero que él no lo veía? Esa es la fe, hermano. Cuando usted se aferra a algo que el mundo entero no lo ve, pero que Dios le envía una palabra donde Dios se lo muestra, Dios le muestra, Dios le plantea esa visión, y usted por la fe lo mira y se apropia de eso. Usted lo mira porque Dios se lo dice, usted lo cree, se aferra a eso, aunque en el mundo de la fe no se ve ni una pizca de eso. Y dice, Noé, advertido sobre cosas que no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a toda su familia. Recibió una palabra acerca de una realidad que venía, pero que jamás había existido. Pero tomó esa palabra y comenzó a emprender en el mundo de lo visible un proyecto extraño al mundo de lo visible. Óigame esto. El mundo de lo invisible lo lleva a usted a hacer proyectos en el mundo de lo visible extraños al mundo de lo visible. ¿Me van siguiendo, hermanitos? Por eso el hombre de fe es a veces loco, parece loco. Parece loco porque en la lógica interna del mundo del visible eso no cabe. Noé comienza a construir el arca, es decir, se mete a un proyecto extraño, desconocido, casi ignorante. La gente percibe el proyecto de Noé y descubre que ese proyecto es una locura. Pero es que esto es lo que la Biblia dice,
que ha pasado en la vida de todos los hombres que han experimentado un nivel glorioso de Dios. Nadie puede aspirar a experimentar un nivel de gloria de Dios en su vida si no aprende a caminar en el mundo de lo invisible. Usted tiene que decidir. Si quiere caminar en la lógica de la religiosidad, a veces materialista, la religión que camina en el mundo de lo que se ve, o usted quiere caminar en el mundo de lo que no se ve. Son dos cosas completamente, hermanos, distintas de ser delante de Dios. Cuando Dios valora nuestra vida, no valora, ¿y usted qué es? Yo soy pentecostal. Yo soy de rito luterano. Yo soy de la sana doctrina de la centroamericana. Yo soy del fuego pentecostal. No, mire, esas cosas para Dios son irrelevantes. Para Dios lo relevante es quién camina conmigo. ¿Quién camina conmigo en lo que yo estoy haciendo en el mundo de lo visible? Pero para caminar con Dios en el mundo de lo visible, tenemos que aprender a captarlo en el mundo de lo invisible. Y aquí solamente la fe, hermanitos. Aquí solamente hombres y mujeres que han aprendido a caminar en el mundo de lo invisible. ¿Sabe por qué mucha gente se pierde en el mundo de lo visible? Muchos naufragan en el mundo de lo visible. Muchos se dejan dominar, arrastrar, llevar por el mundo de lo visible. Y siempre que nuestra vida se reduce a vivir el mundo de lo visible y a dejarnos arrastrar por el mundo de lo visible, terminamos mal. Terminamos encerrados, ahogados, frustrados, peleados, separados, distanciados. Si queremos que nuestras vidas, matrimonios, hogares, proyectos, ministerios, trabajos, empresas, metas en la vida, puedan llevar un sentido glorioso y maravilloso, tenemos que entrar al mundo de lo invisible, porque en el mundo de lo invisible está el alma nuestra, está la vida nuestra, está la esencia de la humanidad. Porque en el mundo de lo invisible es que se mueve Dios, sus propósitos, sus planes. Es ahí donde Dios camina. A veces en el afán de querer alcanzar nuestras metas, nos movemos tanto en el mundo de lo visible que nos olvidamos del mundo invisible, que es el que determina el mundo visible. Lo que marca, lo que define, lo que se ve es lo que no se ve. Entendamos esta lógica, hermanos. Y repito esto, lo que determina el mundo de lo visible es el mundo de lo invisible. Lo que marca el mundo de lo visible es el mundo de lo invisible. En otras palabras, lo que marca la tierra es el cielo. Lo que marca lo que pasa en las cosas de la tierra es lo que pasa en las cosas del cielo. Pero vivimos agonizantes en las cosas de la tierra. En el mundo de lo visible, ahí nos ahogamos, nos enredamos, nos maniatamos. Y muchos viven en esa angustia. Miren, si mucha gente está enferma, no porque de verdad tenga razones físicas para estar enferma, sino porque es esclava del mundo de lo visible. Y no es capaz de poder tener una plenitud de existencia alimentada por el mundo de lo invisible. Y mucha de esta gente va a las iglesias. Es decir, son religiosas. Se meten con una religión, pero no caminan en el mundo invisible de Dios. Noé, para salvar a la familia, tuvo que tomar una decisión que tenía que ver con el mundo de lo invisible. Y a veces nosotros, para salvar a la familia, nos movemos solo en el mundo invisible. Y ni salvamos a la familia, ni hicimos nada. ¿Me van siguiendo, hermanos? Por eso dice Romanos,
Vamos a Romanos para que volvamos al Evangelio. Romanos 4. El modo de obrar divino es que lo que existe, Dios lo saca de lo que no existe. Lo cual va contra toda lógica, pero así es Dios. Dice Romanos 4:16, por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no solo es para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham, quien es el Padre que tenemos en común. Delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son. Esa es la esencia de Dios. Esa es la esencia de Dios. Dios llama a las cosas que no son como si ya existieran. Las cosas que no existen como que ya existieran. Lo que no se ve como que ya se ve. Así camina Dios, así opera Dios, así obra Dios. Y solo los que logran entender el modo de operar divino son los que aprenden a vivir esa experiencia de Dios en su vida. Los que se mueven en el plano del mundo invisible. Los que han recibido una palabra de Dios. Mire, ¿a cuánto Dios les ha dado una palabra y no han tenido la fe para tirarse? Amados hermanos, lo que detiene que en nuestra vida la gloria de Dios no llegue con más plenitud no es que su mano no está para cubrirnos, sino nuestra falta de fe. Por eso volvamos al Evangelio. Habiendo captado esto del mundo visible, del mundo invisible, habiendo captado esto que el Dios nuestro es un Dios que se mueve en el plano de lo que no existe, de lo que no se ve, de lo que aún no es. Y Dios declara y llama a lo que todavía no es como que ya estuviese, a lo que no se ve como que se mirase. Y cuando somos incapaces de poder movernos en el plano de lo divino, cuando nuestra vida la reducimos únicamente al entorno de lo visible, ahí nos enredamos, nos encajonamos y ahí nos ahogamos. Hay gente que no puede salir de ese ciclo de lo visible. Se siente, ya no aguanto. ¿Pero por qué? Porque ha reducido su existencia al mundo, lo visible. Es que mira, yo vi esto. Es que yo oí esto. Todo lo sensorial. Lo que ve, lo que oye, lo que siente, lo que tocó, lo que probó. No, es que mira, yo lo toqué, qué bueno. Y se reduce toda la existencia a lo que percibió por los sentidos. Y cuando reducimos nuestra vida a lo que percibimos por los sentidos, tarde o temprano nuestra vida se va a agotar. Porque el mundo visible, en lugar de renovar y de potenciar nuestra vida, la desgasta, la erosiona, la aburre. Por eso hay gente que vive en un ciclo repetitivo de aburrimiento, de encierro, de ahogo, de sinsentido, que no avanzo, que no camino. ¿Pero por qué, hermanos? No porque Dios no sea capaz de obrar en nuestra vida, no porque Dios no tenga promesas para nuestra vida, sino que para romper el círculo de lo visible hay que accesar al mundo de lo invisible.
pero para accesar al mundo de lo visible, que es la fuente de cosas que yo puedo comenzar a ver en mi vida. Para entrar al mundo de lo invisible, que es la fuente de la que yo podré obtener cosas que ni siquiera veo, imagino, pienso hoy por hoy. Hay que ser hombres y mujeres que desarrollen fe. Hombres y mujeres que aprendan a responder a Dios en términos de fe, porque es la ausencia de la fe lo que imposibilita que Dios obre en nuestra vida. Es lo que dice, hermanos, el versículo 5, volvamos a Marcos 6. ¿Qué pasó con Jesús ahí, hermanitos? El 6:5. No pudo hacer allí ningún milagro, salvo algún par de cosas que hizo por ahí. Pero dice el evangelista, es como que dijese el evangelista, Jesús no pudo desplegar su poder sobre ellos. La gloria de Dios no pudo manifestarse entre ellos. Quedó como retenida la capacidad divina para intervenir en el mundo no visible. ¿Me van siguiendo, hermanos? Es como que dijese el evangelista, y todo lo que Dios tenía, y todo lo que Dios traía, y toda esa potencialidad divina para operar en la vida de los hombres, quedó retenida. ¿A causa de qué, hermanitos? A causa de la incredulidad. La incredulidad es el tope, lo que obstruye que el Dios del cielo pueda obrar entre nosotros, hermanos. Nuestra incredulidad. Y cuando hablo de incredulidad y de fe, no hablo de gente de iglesia y de mundo. Porque dice la gente, así, él es incrédulo. ¿Y por qué? Porque no va a la iglesia. Miren, hermano, que eso era antes. Oye, no. Hoy el incrédulo también está en la iglesia. Porque el incrédulo no es el hombre que no va a la iglesia. El incrédulo es el hombre que no aprende a vivir en el plano de lo invisible. El incrédulo es la persona que no logra vivir en el campo donde Dios se mueve. Que vive absorto en el mundo de lo visible, encerrado, ahogado, afanado, aburrido en el mundo de lo visible y no es capaz de experimentar una realidad especial, superior, que dinamice, que alegre, que le dé plenitud de decir, vamos adelante, Dios va con nosotros. El incrédulo va a la iglesia. El incrédulo aún sirve. Bueno, versículo 1 del capítulo 6. 6:2. ¿Dónde predica Jesús? ¿Y quiénes estaban allí? Los incrédulos. O sea, ¿ustedes creen que los incrédulos estaban en Roma? Estaban allí en la sinagoga. Los que estaban en la sinagoga comenzaron a preguntar, bueno, ¿y esto cómo? ¿Cuándo? ¿De dónde? ¿Qué? No es posible. No crean que los incrédulos eran los griegos, los romanos, los paganos. Los incrédulos estaban allí todos los días en la sinagoga, en el culto. Y leían los salmos. Y participaban de los ritos y las ceremonias. Pero eran incrédulos. Eran religiosos, pero eran incrédulos. Y todos los que oían a Jesús era gente muy religiosa, pero no era gente de fe. Por eso dirá Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. No hay manera. No hay manera que Dios descienda entre nosotros para desplegar su gloria si no hay fe. ¿Cuántos experimentarían un desahogo de las circunstancias que viven si tan solo fueran capaces de accesar al mundo de lo invisible?
¿Cuántos que están empantanados fueran capaces de salir de ese enredo en que están, si aprendieran a entrar en el mundo de la fe, en el mundo de Dios? Si aprendieran a oír la palabra y a caminar de acuerdo a los retos que la palabra plantea. Quizás la palabra le va a hacer un llamado a usted a emprender cosas o retos que están más allá de sus capacidades. Cuando usted comienza a tomar decisiones amparado a una palabra, y esas decisiones tienen que ver con esfuerzos que están más allá de sus capacidades, pero que usted dice, lo hago porque es una palabra de Dios que yo he recibido, y yo me aferro a esa palabra, y yo tomo esa palabra. Noé emprendió la gran tarea de construir una enorme arca, algo risible, incapaz para él, más allá de sus fuerzas. Pero había recibido una palabra. Y pasó muchísimos años haciendo esa arca. Pero un día, sus esfuerzos titánicos tuvieron un resultado. Cuando se cumplió la palabra del Señor. Cuando se cumple la palabra de Dios, el hombre de fe recibe lo que jamás imaginó. Cuando se cumple, llegado el día del cumplimiento de la palabra, el hombre que emprendió proyectos conforme a esa palabra que recibió y lo hizo por la fe, va a recibir cosas que ni siquiera imaginó. En el plano de la religiosidad, hermano, usted va a la iglesia. En el plano de la religiosidad, usted puede hacer algunas cositas por allí. O puede dar por aquí un su poquito, hacer conforme a lo que usted cree y puede. Pero cuando Dios le habla a usted, cuando el Espíritu le dice a usted, cuando le da una palabra a usted, cuando le envía una revelación a usted, cuando le envía una promesa a su vida, y que en esa promesa y en esa palabra va envuelta la exigencia de un proyecto, de un sacrificio, de algo que debe iniciar, dar o trabajar para Dios, que está más allá de su lógica visible. Pero usted lo hace para el Señor, porque Él le da una palabra a su vida. Ahí, hermano, usted está entrando a un mundo que es la fuente de lo que se ve. Hay muchas cosas en el mundo de lo visible que no las tiene usted, que las quiere usted, que las aspira usted. Pero en ese mundo de lo visible, lo que yo anhelo ver y que no lo veo, están en el mundo de lo invisible. Y si quiere que un día llegue a estar, a ser, tiene que aprender a sacarla del mundo de lo invisible. Si un día cosas que quiere que sean para su vida, para su familia, pero que aún no son, tiene que aprender a tratarlas como que ya fuesen, aunque no son todavía. Pero significa aprender a caminar con Dios en el mundo de lo invisible. Ese Dios que de la nada hizo todo lo que existía. Pero cuesta mucho, hermanos. Porque hay que renunciar a la perspectiva humana que nos esclaviza a la religiosidad, al mundo sensorial. Hay que dejar de ser el hombre sensorial y volverse un hombre espiritual. La mujer sensorial y volverse una mujer espiritual. Para enchufarse con Dios hay que entrar al ámbito de la fe. Pero cuando los hombres y las mujeres aprenden a entrar al ámbito de lo invisible a través de la fe, han entrado a una dimensión gloriosa, hermanos, donde verán cosas grandes y maravillosas.
Jesús no pudo hacer allí más milagros a causa de la incredulidad de la gente. Hizo unas cosas pequeñas, pero en su mano había mucho más. Quiero decir algo, hermano. Lo que usted aspira y mucho más de lo que usted aspira está en la mano de Dios. Ahí está. Ahí están. Y no solo están allí, Dios quiere traerlas al mundo de mi visibilidad. Dios quiere traerla a la visibilidad de mi casa, de mi hogar, de mi trabajo, de mi empresa. Dios quiere traerlas al mundo de mi visibilidad. Pero no logran hacer, aunque todavía no son, pero no logran ser, no porque Dios no puede hacer que sean, sino porque yo no he aprendido a caminar en el mundo invisible y no he aprendido a hacer que las cosas que no se ven, se vean, los que no son, sean. Y esa es la gran diferencia en la Biblia entre los seres humanos, los que caminan en el plano de la fe y los que caminan en el plano de la razón, que terminan muchas veces siendo buenos religiosos, pero no hombres ni mujeres de Dios. Si queremos que Dios pueda colocar todo su potencial delante de nosotros, tenemos que entrar al plano de la fe, hermanitos. Pónganse de pie, iglesia. Pónganse de pie, hermanos. Y yo diría esta mañana, ni se le ocurra irse si no es capaz de decirle a Dios: yo quiero salir de este ahogamiento. Estoy amarrado a la visibilidad. Yo necesito aprender a caminar en el mundo de lo invisible. Pero aquí tiene que decirle a Dios: Señor, dame fe. Necesito fe. Aumenta mi fe. Muchas personas en medio del encierro que viven en el mundo de lo visible creen encontrar en el mundo sensorial la salida a ese encierro. Comienzan a ver cosas nuevas, a oír cosas nuevas, a tocar cosas nuevas, a sentir cosas nuevas. Pero ¿sabe una cosa? A la vuelta de unos meses, quizás semanas apenas, vuelven a estar en el encierro y todavía más atados, más emproblemados. Porque la salida a los encierros que tenemos en nuestra vida no están en el mundo visible. La salida a los ahogamientos que sentimos en la vida no está en el mundo que se ve. Porque lo que usted hoy con sus sentidos puede sentir como nuevo, como impactante, a la vuelta de un mes será otra vez cíclico y aburrido. Será tedioso de nuevo. Será tedioso para usted lo que en sus sentidos es nuevo ahora, porque así es el mundo de lo visible. Pero cuando nuestra vida aprende a caminar en el mundo de lo invisible, comenzamos a accesar a un nivel de realidad humana maravilloso. Y comenzamos a accesar a una fuente donde Dios tiene su mano abierta para hacer que lo que no se ve sea posible verse. Que lo que no existe llegue a existir. Usted tiene un Dios que le puede llevar por caminos mejores. Tiene un Dios que le puede dar experiencias más gloriosas que le da el mundo de lo invisible, el mundo de lo visible, el mundo de los hombres.
Usted tiene un Dios, iglesia, que tiene en su mano mucho más. Pero ¿saben cuál es la tragedia humana? ¿Saben cuál es la tragedia humana? Que renunciamos a caminar en la lógica de ese Dios y decidimos vivir encerrados siempre en el mundo de lo visible. Es decir, dejamos a Dios fuente de agua viva y buscamos cisternas rotas que no retienen agua. Aunque duda llegue a mi corazón, Iglesia, confiaré. Tienes que aprender a caminar en el mundo de Dios. Su mano está abierta y llena. Está llena y abierta. En la promesa que tú no tienes que vivir lamentándose de lo que pasa en el mundo de lo visible. No tienes que vivir llorando, diciendo es que esto, aquello, no, así, allá, él, ella. Como que no tuvieras un Dios en cuya mano está todo lo que no tienes aún. Pero hay que entrar en el plano de lo invisible. Hay que aprender a escuchar a Dios, caminar con Él, emprender lo que ese Dios quiera, aunque yo no pueda, aunque no haya capacidad en mí, pero Dios quiere que haga esto, háganlo. Cuando Dios le da una palabra, cuando Dios le diga algo, cuando Dios le pida algo, hágalo, hermanito, porque allí está caminando en el mundo de lo invisible, que es la matriz de todo lo que usted verá en su vida. Yo quiero aprender a confiar en tu santa voluntad.